Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre algunos ejercicios y hábitos que podemos ir aprendiendo y practicando para estar más presentes. Esta es una idea que me dio Manuel Sáez en el canal de YouTube y le agradezco muchísimo porque creo que es una muy buena idea. La cuestión es la siguiente. Todos los días, todo el tiempo, sin querer, sin saberlo, sin notarlo y sin poder detenerlo, estamos practicando. En este momento yo estoy practicando, haciendo cosas. En cada momento estamos teniendo una actitud ante la experiencia que estamos pasando. Y no nos damos cuenta de esas cosas que estamos practicando. No nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo. No nos damos cuenta de cómo nos resistimos a lo que estamos sintiendo. No nos damos cuenta de cómo intentamos apegarnos a cosas que se van. Y no nos damos cuenta de todas esas historias que nos estamos contando todo el tiempo, cómo nos estamos anticipando normalmente hacia el momento que sigue o cómo estamos intentando ir hacia atrás, al pasado. Un hábito que podemos practicar es el de la luz verde, luz roja. Nosotros tenemos es como si tuviéramos interiormente una luz verde y una luz roja. O sea, si me siento bien, interiormente hay una luz verde, está todo bien. Si no me siento bien, hay una luz roja. Hay algo que me altera, que me irrita, que me tiene nervioso, que me tiene preocupado, o algo que pasó, que no me gustó y que no puedo dejar de olvidarlo, etc. Alguna sensación de malestar. En el momento que yo detecto esa luz roja, esa sensación de malestar, puedo usarlo inmediatamente eso para volver al presente, para darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo ahora, qué me está pasando interiormente, cuál es mi actitud ante lo que me está pasando. Y ahí automáticamente uno regresa a casa, porque normalmente uno está en un lugar de cuerpo, pero con la cabeza está cambiando canales, como dice un amigo mío, haciendo zapping. Incluso cuando estamos hablando con alguien, muchas veces no lo estamos escuchando en silencio, sino que estamos comparando lo que esta persona dice con lo que otro me dijo, con lo que a mí me pasó, juzgando, opinando, comentando. No lo estamos escuchando en silencio, no estamos 100% con esa persona. Otro hábito que podemos aprender es si tenemos un auto o una bicicleta o viajamos en autobús, cuando llegamos al lugar donde estábamos yendo, apagamos el motor del auto, pero no nos bajamos inmediatamente del auto. Nos quedamos un minuto, tomando conciencia del cuerpo, de la respiración, del lugar donde estamos. No salir corriendo mecánicamente, automáticamente, como lo hacemos normalmente. Intentar parar un poco la moto y después, sí, incluso si tengo prisa, voy rápido, pero ya tengo la conciencia tomada, o sea, ya me di cuenta de lo que estoy haciendo y dónde estoy. Lo mismo cuando subimos al auto, ¿no? Cuando subimos al auto para ir a un lugar, subimos y en vez de meter la llave y ya arrancar, o la bicicleta, lo que fuera, me quedo un minuto o unos segundos tomando conciencia de dónde estoy. Cuando estamos caminando hacia algún lugar, lo mismo, yo voy caminando hacia la panadería y voy como ya intentando llegar. No solo el cuerpo va caminando, sino que interiormente yo voy como haciendo una fuerza psicológica, decirlo, como para llegar ya, y ya estoy pensando en lo que voy a pedir y no estoy en el camino. Mi cabeza no está en el camino, mi cabeza ya está en la panadería, y cuando estoy en la panadería pidiéndole a la señora las facturas o el pan, ya estoy pensando en otra cosa. Entonces, mientras voy de camino, estar en el camino, disfrutar del camino o prestar atención a todo lo que hay en el camino, la gente, los ruidos, el color de las cosas, las sombras, las luces, y no estar como en ese túnel. A veces uno va caminando, pero va como por un túnel. A veces me pasa que voy caminando y de repente me doy cuenta que estoy 3 cuadras más adelante de donde yo recordaba estar. Y digo, ¿quién me trajo hasta aquí? ¿Cómo crucé la calle? ¿Cómo no me atropellaron? Porque iba completamente perdido en ese mar de pensamientos. Esa es la condición humana, digamos, normal. Si uno mira a la gente en la calle, en el autobús, no estamos ahí presentes, estamos perdidos en un mar de pensamientos. Pensamientos que tienen que ver con el pasado,
y con el futuro. Vivimos mediante la anticipación y el rechazo del futuro, ¿sí? El deseo, la ansiedad de la anticipación y el rechazo al miedo. El rechazo es el miedo de las cosas malas que creo que van a suceder. Voy a leer algún otro. Cuando estamos esperando a alguien, o estamos esperando un autobús, o estamos esperando algo, estamos esperando a alguien y estamos esperando, bueno, puedo dejar de esperar. Puedo dejar de esperar. Es probable que esta persona no llegue, es probable que este autobús nunca llegue. Entonces, de todas maneras, aunque vaya a llegar, ¿para qué esperar? Puedo disfrutar y observar lo que me está pasando a mí interiormente y todo lo que está a mi alrededor. Prestar atención a lo que sí está pasando ahora y no a lo que va a pasar. Yo no puedo experimentar lo que va a pasar. Si yo quiero experimentar lo que va a pasar, lo que estoy experimentando es un estado de ansiedad. Y si eso se agudiza, voy a terminar en una especie de ataque de pánico. Cuando suena el teléfono móvil, podemos esperar 3 veces que suene antes de agarrarlo y atenderlo mecánicamente y rápidamente. Agarro el teléfono móvil, dejo que suene 3 veces y luego atiendo la llamada. Es diferente, es muy diferente cuando uno lo hace así, ¿sí? Con la comida, ¿sí? Antes de llevarnos un bocado a la boca, dedicamos tiempo consciente para el bocado. Lo metemos en la boca, lo saboreamos, ¿sí? De esta manera los alimentos tienen mucho más sabor y la experiencia es mucho más intensa. De esta manera uno come menos porque disfruta más y siente más el perfume, el sabor, la textura de la comida. Es como meditar sobre la comida, ¿no? Lo mismo con una taza de té, un vaso de agua. Sí, cuando tomamos un vaso de agua, en vez de llevarlo inmediatamente a la boca, una taza de té, ser conscientes de lo que tengo en la mano, sentir el peso, sentir el frío o el calor de esa taza, del vaso, ser consciente de lo que estoy haciendo y después simplemente hacer lo que iba a hacer, pero no hacer esa reacción mecánica, ¿no? Y lo que podemos hacer, un último hábito, es en cualquier momento del día que nos acordamos, o a veces uno se puede poner un timer cada 1 hora que haga ping en el teléfono, y cuando escucho esa campanita, esa alarma, paro y me pregunto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me siento? Y luego sigo inmediatamente haciendo lo que estoy haciendo. Me estoy bañando, ping, y sigo, ¿sí? Me gustaría escuchar sus comentarios después de que lo prueben. Los animo a que lo prueben, que no crean lo que yo digo y que no lo rechacen, simplemente que lo pongan a prueba. Creo que es una buena forma de aprender realmente por experiencia propia, ¿no? Que la única forma de aprender es por experiencia directa y por experiencia propia, no por lo que dice otra persona ni por lo que dice un libro, ¿sí? Así que bueno, espero sus comentarios y si les gusta este video, denle aquí abajo al botón de suscribirse, la verdad que eso me ayuda muchísimo. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo fuerte. Hasta luego. Estar presentes significa honrar la vida. Honrar significa cuidar, atender, atención, darle atención significa atender, cuidar, darle cariño, prestar atención y poner mi energía, mi foco de atención a este momento. O sea, a la vida, porque no hay otro momento que este, y siempre es así. Lo que pasa es que normalmente, casi todo el mundo, en este momento, estamos casi siempre recordando, obviamente desde este momento, y estamos anticipándonos al futuro, planeando o también temiendo o ansiando algún momento, pero siempre desde este momento. Lo real es lo que hay a mi alrededor, lo que mis 5 sentidos pueden percibir. El problema es que estamos mucho acá arriba y nos olvidamos de nosotros también, nos olvidamos de lo que estamos sintiendo, ponemos la atención a las cosas, nos perdemos en el quehacer, en ese trajín de la vida, en las cosas que tenemos que hacer, y nos olvidamos de nosotros, de cómo nos estamos sintiendo mientras estamos haciendo una y otra cosa. Y al final del día a veces uno se siente vacío porque hizo un montón de cosas, pero no tuvo, no sé, momentos de felicidad, momentos de plenitud. Entonces, si uno empieza a prestar atención a este momento,
a lo que sí está pasando, va a descubrir un montón de cosas y vamos a sentir menos ese vacío interior y vamos a sentir plenitud, la atención plena, ¿sí? Por eso digo que estar presente significa regalo también, es estar en la vida, es estar en la realidad. De lo contrario, estamos en esa locura de anticiparnos al futuro, de rechazar el futuro, de recordar, bueno, viajando todo el tiempo, haciendo zapping, como dice un amigo mío. Por eso me parece buenísima la idea que tuvo Manuel Sáez de hacer este video, donde podemos aprender cosas y hábitos para ir ejercitando cada día y fortaleciendo cada día para volver al presente. En realidad, lo de volver es una sensación, porque siempre estamos en presente, pero nuestra cabeza nos lleva de viaje y nuestra atención se pierde en nuestra cabeza, en esas películas, en esas historias que nos contamos, en esas preocupaciones de cosas que al final después nunca pasan, etc. Entonces, por momentos sentimos que nos vamos al carajo y después digo, bueno, vuelvo, ¿no? Lo que va y vuelve es la atención. Por eso está bueno practicar la atención plena a lo que sí está pasando ahora a mi alrededor, a lo que sí estoy experimentando, no a lo que estoy imaginando ni pensando, etc.